Bien, jóvenes, hoy 24 de noviembre del 2020 estamos con la Nueva España. Seguimos con la Nueva España. Vamos a ver la desigualdad social y política en la Nueva España. Bueno, entonces vamos a comenzar la explicación. Como les comentaba, tiene que ver con la actividad de esta semana. Voy a seguir admitiendo aquí a sus compañeros. Algunos ya les di a aceptar, pero todavía no pueden entrar. Bueno, aquí va a quedar la clase grabada. Bien, como les decía, vamos a ver la desigualdad social y política en la Nueva España. Como vimos en la clase anterior, la Nueva España fue una colonia que la crearon los españoles, por eso se llama Nueva España, porque los españoles la establecieron. Acuérdense que con la reforma borbónica los españoles también crearon el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Aquí tenemos una pirámide social que representa cómo estaban distribuidos socialmente los habitantes de la Nueva España. En la cima estaban los españoles peninsulares. ¿Por qué peninsulares? Porque venían de la península, es decir, España y Portugal están en una península, entonces a ellos se les decía españoles peninsulares. Ellos eran los que tenían el mayor poder en la Nueva España. Luego seguían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, que son eh, pues la unión de indígena con español. Luego seguían los indígenas y estaban negros y castas. Bueno, entonces básicamente esa es cómo estaban conformada la sociedad en la Nueva España. Ahora vamos a hablar sobre las corporaciones y los fueros. ¿Qué son corporaciones y qué son fueros? Pues miren, las corporaciones son grupos de personas, por eso dice grupos sociales que estaban en la Nueva España. Es decir, los artesanos formaban una corporación. También estaban los maestros. eh, Ellos son los que van a formar las diferentes corporaciones en las colonias. Ahora, algunas de estas corporaciones tenían mucho poder, como el ejército, y había, por ejemplo, personas que venían de España y que ya por el hecho de ser peninsulares ya tenían privilegios. En la actividad de la semana, pues van a ustedes a definir lo que son los peninsulares, quiénes son los criollos, quiénes son los castas, quiénes son los indígenas y los negros. Básicamente, los peninsulares son los que tenían el máximo poder y los Hola. negros son los que no tenían ningún poder en la Nueva España porque eran utilizados como esclavos. Y cuando se portaban mal o cuando no hacían lo que el patrón les pedía, pues les castigaban, desde un castigo físico hasta castigos que iban con quitarles la vida. Entonces, esta es la estratificación social en la Nueva España. Corporaciones que son grupos de personas que se agrupan, como su nombre lo dice, se agrupan dependiendo de la actividad que realizaban. Si eran artesanos, formaban Profe, una corporación que era artesanos. Dime, Alonso. perdón la interrupción, pero algo sobre lo de los negros y que eran esclavos. Me acordé gracias de eso a una serie que vi que se llama La Esclava Blanca. Está muy bonita. Ah, sí. Pero Está esas en son Netflix. turcos, son como turcos, ¿no? No, es española. Es española. Ah, ok, sí, porque últimamente en América Latina ha habido muchas películas, perdón, novelas, telenovelas más bien, que hablan sobre esas tradiciones venidas de Medio Oriente y de Pero esa África. serie está en Netflix. Ah, ok, sí. Bien, continúo. Entonces, fíjense bien, corporaciones son grupos de personas que se dedican a lo mismo. En la Nueva España, por ejemplo, los artesanos forman un grupo que van a ser, pues, una corporación de artesanos. Luego está otra, los indígenas forman otra corporación. Luego los esclavos son otra corporación.
pero la corporación que tenía más poder era la de los religiosos. Por ejemplo, los sacerdotes, los frailes, los misioneros eran una corporación eclesiástica y tenían privilegio. Otra corporación que tenía privilegios era el ejército, es decir, estaban agrupados. Ibas a la Nueva España, en la Ciudad de México, y veías que se daba esta división pues, de clases sociales. Ahora, sobre los fueros, como su nombre lo dice aquí, son privilegios que tenían, pero no todos en la Nueva España, nada más los que pertenecían al ejército, los que estaban en la iglesia y los que estaban dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, los privilegios nada más eran para los militares, para los sacerdotes de alto rango, para el virrey y para los que estaban detentando el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El resto de la población no tenía privilegios. Bien, a ver, le pido a alguien que lea la diapositiva, por favor. ¿Alguien que alcance a leer? Yo. Adelante. Los fueros son privilegios o prerrogativas concedidas a diferentes grupos sociales, es decir, el poder concedido a un grupo o corporación. En el bloque anterior analizamos el carácter corporativo de la sociedad novohispana. Mencionamos que estas eran agrupaciones de personas con una finalidad de profesión común que poseían derechos amparados por la ley. Algunas de estas corporaciones tuvieron gran influencia, como la Iglesia Católica, pues los miembros del clero gozaban de fueros y privilegios concedidos por la corona española, a partir de lo cual adquirieron gran riqueza en distintos grupos, algunos a los secretos marginados y otros vinculados al poder de la corona. ¿Hasta ahí o continúo? Sí, muy bien. Bien, entonces fíjense bien, dice aquí este texto que los que tenían mayor poder eran los que estaban en el ejército, pero también algunos miembros de la Iglesia Católica, como los arzobispos, los obispos, porque incluso en la misma iglesia había una división, había clero regular, los que estaban en los monasterios, y el clero secular, los que estaban en conventos. Entonces, también dentro del mismo clero religioso había esta distinción. Es decir, dentro de los mismos religiosos había unos que tenían más poder que otros. Bueno, voy a continuar. Bien. Los indígenas habitaban Mesoamérica antes de la conquista de Tenochtitlán en 1521. Los indígenas, pues, ¿quiénes? Los mayas al sur de México, los aztecas en el centro, purépechas en occidente, los zapotecas en Oaxaca y los tlaxcaltecas en lo que hoy es Tlaxcala. Ahora, ellos pues vivían su vida normal, pero cuando llegan los europeos, ¿qué hacen? Los europeos les quitan sus tierras, les quitan tributo y los esclavizan. Es decir, antes de la llegada de los españoles, los indígenas vivían una vida común y corriente, comerciaban, se casaban, hacían sus pirámides, pero cuando llegan los españoles llegan a invadir, matan a los indígenas, los esclavizan, les quitan sus tierras y hacen que los indígenas, los negros y las castas trabajen para ellos. ¿Quiénes son las castas? Las combinaciones, es decir, se casa negro con indígena y surgen las castas. Eso quiere decir castas, es la combinación. Hay peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros y castas. ¿Quiénes son las castas? La combinación entre negro, indígena, etcétera. Son las diferentes combinaciones. Entonces, los españoles vienen en 1521, de hecho ya habían venido con Cristóbal Colón en 1492, conquistan a los aztecas en 1521 y empiezan a esclavizar a todos los indígenas, les quitan sus tierras, pero no solamente les quitan las tierras, sino que los hacen tributarios, los hacen como esclavos. Ahora, dentro de esos españoles habían quienes tenían mucho poder y quienes tenían menos poder. Los que tenían más poder pues eran los españoles peninsulares y los que tenían menos poder eran los criollos, que eran españoles pero nacidos en América. En el siglo XVIII, es decir, de 1700 a 1799, se vivió un crecimiento de población y de demanda de alimentos. Los europeos y criollos explotaban a los indígenas y en ocasiones hubo rebeliones. A ver, ¿alguien más diferente a Alonso que me ayude a leer, por favor?
A ver, jóvenes, alguien que prenda su micro, que me ayude a leer. A ver, voy a aceptar aquí a Carolina. A ver, ¿alguien más que me ayude a leer la diapositiva, por favor? Yo la leo. Adelante, Liz. Virrey, gobernador, intendente, obispo, alcalde, solo podían ser los peninsulares, se les llamaba así porque venía en España, que está en una península. Puestos medios eran para los criollos. Indios, mestizos, castas, negros solo trabajaban como peones e incluso eran pordioseros o esclavos. Muy bien, gracias, Liz. Así nada. es, fíjense, los que podían tener los grandes puestos eran los peninsulares y seguían los criollos, y los que hacían pues cualquier cosa, inclusive eran vagabundos, eran esclavos, eran los indios, los mestizos, las castas, los negros. Ellos eran, pues no tenían nada, no tenían tierras, no tenían propiedades, porque se las habían quitado los peninsulares, y pues tenían que vagar, pedir limosna o eventualmente trabajar en haciendas. Hoy día la gente blanca o adinerada es la que llega a los grandes puestos porque pertenecen a familias ricas o bien porque tienen nexos con la delincuencia organizada. Es decir, hoy día todavía tenemos esa estratificación social en donde los poderosos son los que tienen los grandes puestos, y la gente que más tenemos o tienen o tenemos rasgos indígenas son los que ocupamos los puestos más bajos, son los que hacemos los trabajos digamos, más laboriosos, porque aún existe esta estratificación, pues, aún existe esta pirámide social de la Nueva España. Bien, a ver, jóvenes, no sé, lo quise hacer muy sencillo, muy rápido, para que ustedes también puedan participar, para que no se haga muy larga y tediosa la exposición de mi parte. Básicamente lo que vimos es desigualdad social y política en la Nueva España, y esta es la pirámide social de la Nueva España. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Activen su micro, por favor. Sí, alguien que guste Profe, participar. Sí, adelante, Omar. no es la participación mejor y tampoco es para andarlo corrigiendo a usted, pero creo que en la pirámide hubo una equivocación entre los puestos, porque abajo está, en donde dice castas, son la gente de color negro, y arriba Ajá. Sí, dice esta. negros. Ujú. Sí, bueno, Y lo así, que pasa, sí, ya continúe. sí. Ok, miren. Lo que pasa es que los puestos más bajos eran para castas y negros, pero ahora sí que el lugar es básicamente el mismo. Es decir, los que menos tenían privilegios eran los negros, pero también las castas. Es decir, los dos estaban al mismo nivel. Eran los que menos tenían privilegios, incluso habían algunos que no tenían ningún privilegio. Pero está bien lo que dice Omar, bien podemos poner al fondo a los negros, ¿sí? Al fondo podemos poner a los negros, pero castas y negros básicamente no tenían ningún privilegio, no tenían ninguna voz, ningún voto dentro de esta jerarquización. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Está bien, Omar? ¿Está bien? Al fondo podemos poner a los negros. ¿Alguien más, jóvenes?